buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Perspectivas, muy buen fin de semana para todos. Espero que lo estén pasando con su entorno familiar, descansando después de esta primera semana del mes de julio. Hay que decir que estamos a 11 meses de la elección presidencial. Ya no falta prácticamente nada, 11 meses de la elección de 2018, 11 meses para que los mexicanos salgamos a votar y elegir al nuevo presidente de la República. Y es importante señalar que tenemos al menos una certeza en 11 meses para la elección de 2018. Y es que el nombre de Andrés Manuel López Obrador estará seguramente en la boleta y estará bajo las siglas de Morena. Todo parece indicar que nada más en coalición con el Partido del Trabajo, es decir, una coalición Morena-PT. Todo parece indicar que tampoco habrá gran coalición con el PRD y que todas las izquierdas vayan juntas bajo una misma candidatura. Y por lo tanto, sabemos que Andrés Manuel López Obrador será candidato y por lo tanto será su tercera ocasión en que esté a disposición de los ciudadanos para ver si es electo presidente y despacha a partir de 2018 en Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que genera filias y fobias. Quien lo quiere arrebatadamente, como sabemos en buena parte de su militancia, y quien lo odia lo hace igual. Lo odia de una forma bastante clara y bastante contundente. Es un hombre que polariza, un hombre de ideas fuertes y por lo tanto alguien que divide en términos políticos y en términos ideológicos. Está aquí en nuestra ciudad su mano derecha, Alfonso Romo. No sé si usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Alfonso Romo es un empresario conocido, connotado de la ciudad de Monterrey. Un hombre que ha estado muy cercano sobre todo al comercio exterior, al comercio internacional en nuestro país y que a últimas fechas, llegamos desde 2012 para acá, Alfonso Romo se ha acercado mucho al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y se ha convertido, digamos, en el ícono del sector empresarial al interior del proyecto precisamente de López Obrador. No es menor señalar que Alfonso Romo llegó a cubrir una de las falencias claras del proyecto del Tabasqueño, el proyecto de López Obrador, y es su relación casi inexistente en algún momento con el sector empresarial del país. Detrás de Alfonso Romo, de este empresario regiomontano, se han venido sumando otro tipo de personajes que también han, para algunos enriquecido, para otros han abierto algunas puertas que no eran deseables del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Esteban Moctezuma. Esteban fue un personaje muy importante en la administración de Ernesto Zedillo, secretario de Gobernación, y fue presidente de Fundación Azteca, de la televisora Televisión Azteca. También se sumó al proyecto Andrés Manuel López Obrador y particularmente al sector de la confección del proyecto Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018. Alfonso Romo es el encargado de lo que se llama el Proyecto Alternativo de Nación y está recorriendo buena parte del país, en particular sectores urbanos importantes, pujantes como Guadalajara, Monterrey, León, como Aguascalientes, Tijuana, Puebla, hablando precisamente del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, explicándolo a los empresarios, a los pequeños productores, al sector productivo precisamente de estas zonas del país. Por eso estamos aquí en la sede de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, en donde precisamente aquí a un lado de nosotros está Alfonso Romo, junto con otra persona que se integró al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con Tatiana Cloutier, que están de alguna forma explicando algunos de los elementos fundamentales del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de Andrés Manuel está ahí, si usted lo quiere consultar, está en internet. Son los lineamientos básicos para un proyecto alternativo de nación. Está en la página de Morena, incluso si usted da un googlazo se puede encontrar con toda la información. Y son 50 puntos en donde Andrés Manuel López Obrador, Morena y buena parte de su equipo condensa algunas de sus principales propuestas en caso de que Andrés Manuel López Obrador sea presidente del país. Por ejemplo, que no existan incrementos a la gasolina, uno de los temas polémicos de esta administración, es decir, 0 pesos, e incluso dentro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, una de las propuestas es que baje el costo de la gasolina y de otros combustibles, como por ejemplo el diésel. Es una de las preguntas que le haremos a Alfonso Romo en cuanto se siente con nosotros aquí en Perspectivas. Otra de la propuesta que coloca sobre la mesa es el combate a la corrupción.
Sin embargo, desde mi punto de vista, dentro de este planteamiento, uno de los apartados del proyecto alternativo de Nación, le hace falta mucha claridad y muchos detalles a Andrés Manuel López Obrador, porque más allá de que dice que abanderará un proyecto de honestidad y un proyecto que siempre defenderá los intereses de la ciudadanía, debemos de decir que falta una aproximación clara a las instituciones, cuáles serían los mecanismos de control para evitar la corrupción, cómo se podría combatir este mal que afecta prácticamente al 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es decir, más allá de la, digamos, de esta promesa de honestidad de parte de su administración, no está claro dentro del proyecto alternativo que ha presentado Andrés Manuel López Obrador cuáles serían las instituciones encargadas de castigar la corrupción. También en este proyecto Andrés Manuel habla sobre las reformas estructurales y en particular qué haría con estas reformas estructurales, es decir, si de alguna forma Andrés Manuel López Obrador seguiría con esta serie de reformas, con las 14 reformas constitucionales que en su momento abanderó Enrique Peña Nieto en el seno del Pacto por México en conjunto con el Partido de Acción Nacional y con el PRD. Lo que dice dentro de este proyecto Andrés Manuel López Obrador es que sometería cada una de las 14 reformas constitucionales a referéndum, a consulta de la ciudadanía, y serían precisamente los mexicanos los que definirían si se queda o no se quedan las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, sea reforma energética, sean reformas en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, no sé si la reforma fiscal, porque como usted sabe, la Corte prohíbe que cualquier tema relacionado con la fiscalidad y los impuestos se ponga a consulta de los ciudadanos, y otros temas también maneja dentro de estos 50 puntos Andrés Manuel López Obrador que se presentaron el 20 de noviembre del año pasado, la política exterior, cuál será la relación con los Estados Unidos, cuál será la política educativa, donde por cierto promete dentro del proyecto 0 rechazados de las universidades públicas, 0 no admitidos de las universidades públicas a través de una inversión histórica en materia de educación pública en nuestro país. Y después de leer los 50 puntos, la primera duda que uno le salta es ¿y cómo se va a pagar eso? Es decir, propuestas que seguramente usted y yo compartiremos, que tienen que ver con educación, con salud pública. Sin embargo, ¿cuánto cuesta? ¿Está pensando Andrés Manuel López Obrador cuando promueve estos temas en una reforma fiscal que le cobre más impuestos a las clases medias, a las clases altas? Es decir, ¿qué haría Andrés Manuel López Obrador para poder financiar precisamente un proyecto tan ambicioso y con tantas promesas como el que está colocando sobre la mesa? Dentro de todo el proyecto solamente habla una vez de ingresos, y es cuando hace referencia a todo ese dinero que se va en gastos superfluos, desde aviones como el de Enrique Peña Nieto, hasta corrupción, y la calcula en un porcentaje de 500,000 millones de pesos, en una cantidad absoluta, de 500,000 millones de pesos, como costo de la corrupción y de las ineficiencias en el sector burocrático. Tampoco Andrés Manuel en este proyecto desglosa cómo llega precisamente a esa cantidad de 500,000 millones de pesos, pero habla precisamente que serán los ahorros, y con esos 500,000 millones de pesos se buscaría financiar, subsidiar todo el proyecto que está colocando sobre la mesa Andrés Manuel como presidente del Movimiento de Regeneración Nacional. Se están moviendo las aguas rumbo a 2018. Andrés Manuel López Obrador, digamos que parte en todas las encuestas como el puntero, cosa que tampoco es raro en su historial. Hay que recordar que en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador peleó la presidencia de la República con Felipe Calderón, también todas las encuestas lo ponían puntero por encima de Felipe Calderón, y parecía que era inevitable que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en 2006-2007 en el presidente y en el primer presidente de izquierda en la historia de nuestro país. México en ese sentido es una anomalía. Es, junto con Colombia, el único país latinoamericano que no ha tenido nunca un presidente emanado de un proyecto político de izquierda, por lo que Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a todas las encuestas, tiene una buena posibilidad de convertirse a partir de 2018 precisamente en el primer mandatario que originado de una fuerza política de izquierda. Hoy en Perspectivas platicamos con Alfonso Romo. Él es el encargado de confeccionar, de armar el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que es la parte, digamos, negociadora y mucho más de escuchar que tiene Andrés Manuel López Obrador. Si vemos que tiene dos brazos, uno más fuerte político con John Ackerman, con gente mucho más
digamos, vinculada al proceso de izquierda en nuestro país, y Alfonso Romo, que es el encargado de abrirle puertas a Andrés Manuel López Obrador en un espacio como los empresarios, en espacios sociales, en donde, de alguna forma, Andrés Manuel ha tenido siempre resistencias a sus proyectos. Escríbanos @canal44tv en Twitter, a mi cuenta personal @eftousain con doble S. Escríbanos en esta entrevista sobre Alfonso Romo. Al regreso empezamos la conversación con él. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros en esta noche de viernes. Saludamos ahora sí a Alfonso Romo, es el coordinador del Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Saludo a todos, con mucho cariño. Oye, Alfonso, platícanos un poquito cómo un empresario como tú se acercó a Andrés Manuel López Obrador, porque uno haciendo una revisión de tu trayectoria y de tus simpatías políticas, en algún momento apoyaste a Vicente Fox en el 2000. Correcto. En el 2006 estuviste más cercano a Felipe Calderón. Totalmente. Y ya en 2012 apoyas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fuiste conociendo a Andrés Manuel y si en 2006 no compartías cuestiones políticas y ahorita ya las compartes? Muy buena pregunta. Déjame tratar de... Ya me da pena porque lo he platicado tanto, ya no sé si aburro a la gente o no la aburro. Pero perdóname, la pregunta te la contesto. Mira, primero, te quiero aclarar que siempre he tenido un compromiso con México. Siempre he tratado de apoyar a lo que creo en ese momento, creo honestamente en ese momento que es lo mejor para el país. Tú mencionaste aquí dos eventos. Uno, evidentemente, ayudé al presidente Fox. De hecho, estuve trabajando muy de cerca con él para hacer un proyecto para que llegara a la presidencia con un proyecto de nación. Evidentemente, en esa época, yo no conocía a Andrés Manuel López Obrador, había escuchado de él, tenía una imagen muy mala de él, pésima. En el 2000. En el 2000, porque no lo conocía. Entonces dije, hay que ayudar a Vicente. Ya estábamos cansados del PRI. Y aclaro, tenía yo una excelente relación con el presidente Zedillo, muy buena con el presidente Zedillo. Y también tuve una relación muy positiva con el presidente Salinas. Entonces yo como presidente trabajé con ellos, pero ya era el momento del cambio de México. Ya Fox lo conocí cuando yo trabajaba en FEMSA, que me tocó negociar el contrato de franquicia. Él era presidente de Coca-Cola Internacional y ahí lo conozco desde el 79, 78. Yo lo conozco negociando como empresario un contrato de franquicia. Desde los 70. Desde los 70, 78, 79. En el 90 y tantos me pide que si le ayudo a hacer el proyecto de nación, y había que sacar al PRI de los Pinos. Pues claro, dije ya, la democracia es muy importante, ya es un momento, y ayudo. Y también ayudo a Santiago para que no llegara Andrés Manuel por la mala imagen que yo tenía de Andrés Manuel. En 2004-2005 me invita el presidente Fox a manejar el think tank para el peligro para México, contra Andrés. Y no acepto. Porque dije, no. Dije, pues ¿por qué lo vamos a destruir? Hay que ganarle en las urnas. ¿Pero por qué destruirlo? Si no estoy de acuerdo. Es un gran líder. Además, el Consejo Coordinador Empresarial. Todavía no, antes de eso. Yo estaba en ese entonces, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Grupo de los 10, pero estoy hablando en esa parte cuando me dije, no, en las democracias se gana y se pierde, no, vamos a hacer un proyecto político que se llamó Opción Ciudadana y para tratar de tener un candidato bisagra y ganarle en las urnas a Andrés Manuel, pero no descalificando a Andrés Manuel. No creo en eso. Y te voy a decir por qué no creo en eso. Yo tengo históricamente algo que me jala. Mi bisabuelo es Gustavo Madero. Y si tú analizas, hay un libro muy interesante de Beatriz Gutiérrez Müller que habla qué papel jugó la prensa y los medios en la caída de Madero. Y toda la difamación contra Madero de que era espiritista, que era un soñador, era un demócrata. El sistema empresarial se echó a Madero. Una campaña de mentiras. Cuando el Maquio Cloutier contendió contra la presidencia de la República en el 88 contra el presidente Salinas y contra Cuauhtémoc, ¿qué sabíamos del PRI? Habíamos vivido el PRI de Echeverría, con la muerte de don Eugenio,
del señor Aranguren aquí en Jalisco. Habíamos vivido después la nacionalización de la banca con López Portillo. Habíamos vivido una época de crisis después también con Miguel de la Madrid. Entonces cuando yo decía, ¿por qué apoyan los empresarios a Salinas, que no sabíamos nada de él, porque era un muchacho joven? ¿Y por qué no al Maquío, que había sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial y había sido presidente de Coparmex? ¿Cómo? Entonces, cuando tú no eres un demócrata y velas por tus intereses, desvías la razón. Regreso al 2005. Entonces, en lugar de irme a confrontar, creé este movimiento político para tener un candidato bisagra, y en este movimiento político que se llamó Opción Ciudadana, el señor Dante Delgado nos dio el partido, se llamaba Convergencia, para poner un candidato bisagra para que en la elección apoyáramos a que ganara el más aplaudido el mejor recibido por la población, y que el segundo se le sumara al primero. El objetivo de este movimiento era que no llegara Roberto Madrazo, porque muchos puristas no querían que llegara, ¿te acuerdas? Y por otro lado, otros que no queríamos que llegara Andrés Manuel. Y yo no lo conocía, nunca lo quise conocer, y yo fui muy irresponsable en no haber hecho una tarea. Hoy ya hago la tarea de los dos lados. Entonces sí, como tú bien dices, estuve más cerca porque yo tenía un mito de Andrés Manuel. Entonces de hecho, en el 2006, cuando viene el desafuero, yo pongo perdón que hable del yo, no me gusta, pongo un desplegado de 8 columnas en varios periódicos diciendo, no es el momento, en las democracias se gana y se pierde, no se descalifica. Fue cuando muchos empresarios se enojaron conmigo porque no quería, se me decía una torpeza el desafuero, porque era ilegal, era un golpe de Estado. Entonces, en las democracias no, ya le había pasado a mi bisabuelo. Entonces dije, no. Que la gente vote y decida. Que decida, pero eso de descalificar, ¿por qué? Entonces, de ahí me retiro porque todo esto que se hizo de la bisagra para apoyar a Felipe Calderón al final no le gustó esta estrategia, y ya. En 2011, a tu pregunta, me invitaron a conocer a Andrés Manuel, hasta el 2011, me invitó Dante Delgado, el presidente de hoy, Movimiento Ciudadano. De Opción Ciudadana, de ese movimiento salió el nombre de Movimiento Ciudadano. Los conocemos bien aquí. Y tú los conoces por Alfaro, que por cierto yo estimo mucho a Alfaro y lo respeto mucho. Y me tocó participar con Dante cuando él iba a ser candidato en el 12. ¿Conociste a Andrés Manuel por Dante Delgado? Yo conocí. Entonces fíjate que, volviendo al tema, el 2011, el 11 me invitan, lo conocí en su casa, me cayó extraordinariamente bien, me impresionó mucho. Yo tengo una imagen de un rijoso, de un peleonero, y me encontré un hombre culto, un hombre profundo, con un profundo amor a México, muy austero, su esposa extraordinaria, una señora que tiene casi un doctorado en teología, en literatura, es una experta en Santo Tomás de Aquino, es una experta en Hernán Cortés, una mujer muy culta, me impresionó mucho. Pero también me encontré una mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, que la acabo de citar, que ha escrito 2 libros sobre Madero, porque son realmente unos enamorados de la democracia y de la pureza del presidente Madero. Pero supongo, Alfonso, perdón, que tus dudas no solo era si era peleonero rijoso, no, también tenías dudas de proyecto. Ahí voy, de proyecto de nación. Tenía muchísimas dudas. Para mí era un hombre muy del pasado, muy tirado a la izquierda vieja. Echeverrista. Peor, ni siquiera echeverrista. Se me decía que no me gustaba. Ya. Entonces cuando lo conocí salí de ahí, que me cayó muy bien, y me pidió ayuda para hacer un proyecto. Le dije al grupo de amigos que siempre han ayudado, empresarios y ejecutivos y académicos, vamos a hacer un análisis, un estudio de Andrés Manuel, de cómo gobernó, vamos a hacer un análisis como si fuéramos a comprar un negocio. ¿Cómo gobernó? Obra pública. ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Cómo lo manejó? ¿Qué pasó con la deuda? ¿Qué pasó con el déficit? Segundo, ¿qué pasó con la seguridad? Para el primer tema de la economía, trajimos a varias casas de bolsa, universidades, para hacer un análisis frío. ¿Cómo manejó el presupuesto? Y este estudio que te voy a platicar
Lo hicimos también para Marcelo Ebrard, que gobernaba la Ciudad de México, y para el actual presidente Enrique Peña Nieto, cómo estaba gobernando el Estado de México. Entonces, el estudio era parejo. México no se Finanzas podía. públicas, sobre todo. Primero. Segundo, la seguridad. ALAMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. ¿Qué pasó con robos? Robos a casas, asaltos personales, robo de autos. Todo lo que es cuantificable. Segundo estudio. Tercer estudio. ¿Cómo ejerció el Estado de Derecho? ¿Quién nos ayudó en esto? Arely Gómez, la que fue procuradora, que no conocía a Andrés Manuel. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién fue el procurador? ¿Quién fue su presidente del tribunal? ¿Qué tanto interfirió con jueces, magistrados? Todo un estudio completo, objetivo. Y el cuarto, que todo el mundo decía que si era Chávez, que si tenía relación con Chávez en ese entonces, nos fuimos a Washington. Vamos a hacer y a platicar con la gente del gobierno del presidente Bush en ese entonces. A ver, Andrés Manuel tiene relaciones con Chávez o no tiene. ¿No? Porque nos decían que no, pero no sabíamos. Hicimos un estudio frío y platicamos con el que era subsecretario de Relaciones Exteriores con Condoleezza Rice en el gobierno de Bush, que era Roger Noriega. A ver, ¿cuál es la relación de Andrés Manuel con Chávez? Cero, no hay nada. Ya te dijeron, no hay cero, nada. No estaríamos aquí. Tú preguntaste una cosa como un empresario, pues no estaremos aquí, pues no nos vamos a dar harakiri. Y te aclaro, yo nunca he hecho negocio con ningún gobierno y he sido muy libre, por eso apoyo al que creo que es lo mejor para México. El tiempo y la edad me ha dado canas para estudiar por qué los apoyo. Antes no, antes era distinto. Ahora sí estudié por qué apoyo. Y en el asunto del primero de los estudios, finanzas públicas, cero déficit. Porque otro de los argumentos que de pronto populista existen contra Andrés Manuel, populista y que tiene un manejo irresponsable de las finanzas públicas. Pues fíjate que te voy a mandar el estudio para que lo compartas. Baja el gasto 15%. Cuando entró, 15%. Dejó cero déficit. Menos deuda. No incrementó la deuda. Y el ahorro del 15%, ¿no? Porque él quería cero déficit, ¿qué hizo? 60% obra pública, capital. Puso ese ahorro el 60% del 15% fue a obra pública, capital semilla, y con eso hizo toda la renovación del centro histórico, los segundos pisos, que por cierto no se cobran porque se hicieron con ahorro, no con concesión. Hizo muchas otras cosas, ¿no? Para no aburrirle a tu gente. Y el otro 40%, tejido social, el proyecto de los viejitos, que ahora es un proyecto mundial, toda la gente necesitada. México es muy pobre y hay que ver por esa gente. Al país, cuando se elige un presidente, se le elige para 120 millones de habitantes, no para 20. Y México tiene 60 millones de pobres. Entonces, al hablar de los pobres, no es hablar de quitarle a los que tienen, sino es multiplicar la riqueza. Supongo que algún punto negativo salió en esos estudios. Como todo, salió todo como bien. todo, no, comparado con todos los demás, extraordinario. O sea, mejor que Peña, mejor que Marcelo. El Estado incluso. de México salió muy mal, con todo respeto. Marcelo salió no tan bien, no tan mal como el Estado de México, pero tampoco tan bien. Y el mejor fue Andrés. Entonces, fíjate que... Corrupción, todo ese tipo de temas. Nada. Moches, Muy constructoras. Hubo lo de Bejarano, que fue muy... Pero como toda la República, pero del tamaño que hubo, es un caso Bejarano y Ponce, que él los metió al bote, ¿de cuántos miles? Y de 2 casos hemos hecho una historia. No ha habido otro. Ahora con la señora Cadena, que ni siquiera lo conocía porque era candidata, pero todo el país está, pues, comparado con quién. Él en lo personal cero. No le han demostrado un peso. Yo he hecho un due diligence de cómo vivía Andrés Manuel desde que lo conocí. Desde 2011. Desde lo conocí. Porque como todo el mundo me dice todo, tengo que estar seguro. No he encontrado ninguna incongruencia en su forma de vida, ni en nada de lo que lo rodea. Que va a haber casos, va a haber México 120 millones de habitantes, ¿eh? No nos espantemos. Claro, si protege o no esa corrupción. Andrés. Nada, cero. Si de pronto cierra los ojos con algún tipo de personal que lo rodea. Los metió al bote. Él fue el que metió al bote a Ponce. Vamos al corte. Estamos platicando sobre el proyecto alternativo de Andrés Manuel López Obrador. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbanos @canal 44 TV o a mi cuenta personal @ftousaint con doble S en esta conversación que tenemos esta noche con Alfonso Romo. Alfonso,
Revisé a profundidad el proyecto que Andrés Manuel puso a disposición de los ciudadanos el 20 de noviembre pasado, los 50 puntos, que es como lineamientos generales de un proyecto alternativo de nación. Y 3 o 4 meses después de esa presentación tuviste una entrevista con Ciro Gómez Leiva y hablabas de que pues sí, lo que promete Andrés Manuel en ese proyecto saldría muy caro. ¿Realmente es factible cumplir ese proyecto que presentó hace algunos meses? Mira, lo que dije con Ciro fue que en febrero, marzo, ya estamos ahorita ya en básicamente julio, 3 meses. llevamos trabajando sobre, y déjame precisar, a mí Andrés Manuel me nombra coordinador como el Proyecto Nación y nombra 4 subcoordinadores, nomás para que la gente sepa, ¿no? Esteban Moctezuma en Desarrollo Social, Laura Esquivel en la parte de Educación y Cultura, está Claudia Schaumann en Política y Gobierno, y Adrián Rodríguez en la parte económica. ¿Quién es Adrián? Adrián Rodríguez es un empresario de Monterrey, que tiene mucha experiencia, y ahí está Rogelio Ramírez de la Hoya, está Abel, hay mucha gente. Y ahí tenemos todo turismo, agricultura, ganadería, todo, minería, todo. ¿Okay? La parte económica es muy central. El libro es muy claro. Esto es lo que yo veo que el país necesita. Este es mi sueño. Y quiero manejar proyectos porque quiero tener un impacto que impacte a mayorías. Y tengo 100 o 200 proyectos 50, que después los plasmé en el libro. Pero el libro marca 2 restricciones. Quiere 0 déficit y no quiere contratar nueva deuda. Punto número 2. No vamos a aumentar impuestos, lo digo aquí, no vamos a aumentar impuestos, por lo menos es lo que estamos planteando. Tampoco vamos a crear nuevos, porque luego no aumentamos porque queremos nuevos. La verdadera reforma fiscal va a venir en el gasto. Ahorita nos hemos encontrado un derroche de dinero solamente en programas que se duplican, se triplican o se quintuplican, más todas las erogaciones superfluas, ya andamos como en 500,000 millones. Si le pones otros 250 o 300 que vamos a encontrar de corrupción... O sea, 500,000 millones del presupuesto, que es de 4 billones y... Casi 5, casi 5 se puede ahorrar, y está muy soportado en el libro y recomiendo que lo vean. El libro, él lo maneja muy parecido a como manejó el DF. Lo que ahorraba lo invertía. Cuando ahorraba aquí hizo los segundos pisos, no lo hizo con deuda, que es lo que yo decía hace rato. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si no queremos déficit, si no queremos deuda, nosotros estamos planteando que haya deuda, pero no para gasto corriente, para proyectos productivos. Entonces deuda sí. Es lo que yo, pero él no bien. quiere. Él no quiere. ¿quiere cero? Fíjate. O sea, aquí salió más halcón que los republicanos de Washington. Salió más halcón, exacto. Fíjate, estoy hablando muy sincera. Me parece medio insensato. Estoy hablando sinceramente, muy ortodoxo. Pero qué bueno que hable de eso y no de gasto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llegar a un arreglo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De acuerdo a esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y a qué le vamos a dar prioridad? El asunto es que no me quedan claros los 500,000 millones de pesos, ¿dónde están? Mira, o sea, son recursos, por ejemplo, todos los programas sociales son 250,000 millones de pesos. Mira, no traigo el libro ahorita y lo tengo de memoria porque no soy un experto, pero créeme que hay 10 partidas clarísimas en el libro en donde están los 350,000 millones de pesos y no estamos afectando nada que realmente vaya a tener un impacto negativo en el desarrollo social del país. Estamos hablando de reorientación y de duplicación. 350. Porque el proyecto dice 500,000 millones de pesos. 350, 500,000 millones. Nosotros creemos que hay más. En 2 meses me vuelves a invitar, pero me invitas con 2 expertos míos para que te expliquen de dónde vamos a llegar a los 750. ¿Ok? A detalle, de puro austeridad y reorientación. ¿Ok? Te lo voy a demostrar partida por partida y me voy a ir al detalle contando como tú quieras. ¿Ok? Entonces, y de acuerdo a esto, fíjate, 700 solamente nos lleva a equilibrio, a 0 déficit. Entonces, todavía tenemos el reto de todo el rezago en educación, en salud, en pobreza, programa de jóvenes. Entonces, hoy estamos trabajando muy fuerte para, si no son 100 proyectos, si solamente 10, los mejores 10. Pero vamos a ser ortodoxos. Por ejemplo, otro de los asuntos que viene en el proyecto,
ni un peso más de aumento a la gasolina, ni un centavo más de aumento a la gasolina, y no solo eso, dentro del proyecto dice buscar las formas para bajar el precio de la gasolina. ¿Cuánto cuesta eso? Y si incluso, Alfonso, es deseable que suceda eso, bajar el precio de la gasolina. El libro es indicativo, nosotros estamos revisándolo. Sí. Hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que estamos replanteando. El libro, fíjate, él fue muy claro en el mandato. Aquí está mi libro, díganme qué está bien, qué está mal, qué se mejora, qué no incluí o qué me faltó profundizar. Entonces, todo esto, primer esbozo. Todo esto que me estás diciendo, que tienes toda la razón, hay muchas dudas y hay muchos replanteamientos que vamos a hacer. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es de que si importamos el 60% de las gasolinas y del precio de la gasolina, el 35% es IEPS, bueno, y si vamos a tener un ahorro, bueno, entonces vamos a poder bajar el IEPS para que sea la gasolina más barata, porque es IEPS, no es precio. Porque hoy tiene dos partes, ¿no? Sí. Lo fuerte, si tú ves el precio de la gasolina en la bomba en Estados Unidos, ¿no? Y tú calculas los precios y la pones aquí, el 37 es IEPS. Bueno, sí, pero si te vas a Europa está todavía más cara. Nada más que no tienen petróleo. Nada más que no tienen, pero nada más que no tienen. Pero por eso, dadas las condiciones de México, no comparémonos, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos? Y cómo lo tenemos que hacer para no afectar las finanzas públicas ni el bolsillo del consumidor. Esa es mi chamba. En 2 meses vamos a tener mucho más claro el detalle. Hoy lo estamos puliendo porque es complejo. Irresponsabilidad no vamos a hacer, pero tampoco vamos a abusar. Y tampoco vamos a gastar de más porque no tiene la culpa los 100 millones de gentes. Por ejemplo, el asunto de no rechazar a ningún aspirante a universidad pública o escuela pública. ¿Es posible eso? Sí, sí es. Fíjate que hay muchas formas de no rechazar. Porque no todos los muchachos que no entran a las universidades públicas quieren estudiar una carrera. Y tenemos un desglose que lo está haciendo el licenciado Esquivel, que sale mucho en televisión. Gerardo Esquivel, está haciendo un estudio extraordinario. Gerardo colabora con nosotros. Es el encargado de todo este proyecto de jóvenes, del rescate a los jóvenes. Vale la pena que lo entrevistes. Tiene un análisis sumamente puntual. Y si vas desglosando a la juventud que no entra a las universidades, o los ninis, o los que no quieren, y vas viendo por edades, por extractos, por zonas geográficas, sí podemos resolver el problema. No necesariamente todos a la universidad, porque no todo el mundo quiere ir a la universidad. Con técnicas. Otros quieren hacer, o quieren estudiar técnicas, o quieren con ALEPS, o quieren ser técnicas enfermeras, o quieren ser X, ¿no? Entonces, sí estamos haciendo un proyecto completo para darle una solución a los jóvenes, cueste lo que cueste, fíjate, ese es un proyecto muy importante, Andrés Manuel. Pero no podemos abandonar a los jóvenes, no podemos abandonar el futuro de México. Es decir, una respuesta que no necesariamente sea a través de las universidades, no necesariamente. A través de distintos mecanismos, pueden ser técnicas, por pueden supuesto, ser profesionistas. Por supuesto, miles de... Mira, hay talleres hasta de manicure, por ponerte algo, pero un buen manicurista cuesta mucho dinero. Otro de los elementos, Alfonso, del proyecto es la honestidad y el combate a la corrupción. Me parece que en esta parte hay mucho de decir, Andrés Manuel, por el simple hecho de que en su trayectoria nunca se le ha encontrado un caso de corrupción, con eso va a irradiar a todo el sistema político, a todo el gobierno, y por lo tanto no va a haber casos de corrupción, pero me parece que no hay instituciones. Mira, es decir, propuestas institucionales para combatir la corrupción. Ahí te va. Fíjate que voy a hablar es un tema interesante. Es muy importante si tú ves los liderazgos de los países, los líderes marcan las pautas de los países. Los líderes marcan la grandeza de sus instituciones o la debilidad de las mismas. Lo estás viendo con el presidente Trump. Entró, quiere romper con todo y no puede con todo. Las instituciones son fuertes. Porque las instituciones fuertes. Pero las crearon a través de los años. Yo creo que México, lo que ha hecho en los últimos años, mi opinión personal, en todo el ataque a la corrupción, todas las medidas, todo el sistema de anticorrupción, no está mal. Ahora, ¿quiénes hemos puesto para que los engrandezcan o no? Ahí está el problema. Entonces, cuando tú tienes un hombre que llegue a la presidencia de la República, que su estructura, su médula de su política es la honestidad y la no corrupción, ¿qué va a pasar? Pues va a permear que todos los consejeros de estos organismos que ya están, operen con gente igual y no sean manipulados o por partidos o por otros intereses o islas. Y ves corrupción por todos lados. Porque si analizas en la propuesta, no vamos a hacer cambios constitucionales,
Vamos a llegar a operar eficientemente lo que ya está. ¿Y qué va a imperar? La honestidad, la austeridad y la no corrupción. Entonces, te voy a poner el ejemplo. ¿Tú te acuerdas cómo estaba Colombia en el 2002? Sí. Era un desastre. Llegó Álvaro Uribe. Dijeron, nadie puede cambiar Colombia. Llegó un hombre honesto. Fíjate, muy amigo mío, de extrema derecha, muy amigo mío, que lo respeto mucho. Y para que sepan que todo el mundo me critica, estoy en el consejo del presidente Aznar. Estoy en el consejo para que pero me gustan las gentes que todos son condenables. Todos los de gentes que han estado en cuestiones públicas, hasta yo, somos criticables. Porque en la vida pues no somos perfectos, ¿no? Todos tenemos errores. La cosa es que sean de buena intención, ¿no? Te voy a poner el ejemplo. Cuando entró un hombre honesto en Colombia, cambió el rumbo de Colombia. Recuérdate que cuando entró el presidente Uribe a Colombia, lo bombardearon cuando iba caminando a Palacio. Lo bombardearon. ¿No tuvo que ver con un poder judicial autónomo? Espérate. Pero ahora en México, ¿qué hay? ¿Un fiscal que va a ser autónomo? Hay muchas instituciones. El INE, por ejemplo, es autónomo. Por ejemplo, en esas instituciones Andrés Manuel está a favor de esas instituciones. Yo creo que hay que fortalecerlas para que valga la pena, para que actúen bien. Me parece un discurso ambiguo. No estoy hablando con lo que sí, nosotros... pero de Andrés Manuel. Un discurso ambiguo en torno a este tipo de instituciones. No, fíjate que no, porque es muy claro decir sus, no las. Y sus, cuando se manipulan las instituciones, cuando no están para el bien, pues no, yo no estoy de acuerdo con cómo se manejan esas. Te voy a poner el ejemplo. En las mesas de nosotros, de tus amigos y de mis amigos, ¿criticamos todo el sistema educativo, sí o no? Sí. ¿Criticamos cómo funciona el INE, sí o no? ¿Criticamos cómo está el sistema de salud de miles de gentes que no tienen acceso? Sí. Estamos criticando la forma que operan esas instituciones, pues que operen bien. Entonces, ¿qué vamos a llegar a hacer? A que operen bien, en bien del pueblo, pero así como están, no están operando bien. Pero entonces, con que cambien las personas que están. Operar. El reto de México va a ser, ¿sabes cuál? Enrique, y es una cosa que nadie me ha abordado. El plan es muy correcto para dar confianza y dar certeza, pero el otro, muy importante, tenemos que operarlo muy bien. Necesitamos tener un equipazo. Es decir, personas. El asunto es 20, 100, 200, 500 honestas. El reto es cómo conformamos un equipo eficiente, honesto y austero. ¿Ni una nueva institución? Es decir, ahorita no estamos planteando nada nuevo. Ninguna nueva perfeccionar lo que ya hay. No tenemos tiempo de andar creando nuevas. Vamos a perfeccionar lo que ya está. Las reformas estructurales. ¿Habla Andrés Manuel de ponerlas a consulta, las 14 reformas constitucionales? ¿Esa es la idea? Hay dos formas de... Nosotros estamos revisando todo eso. Cuáles vale la pena revisar y cuáles no. Y eso es una recomendación que vamos a hacer en 4 o 5 meses. Porque hay unas que están funcionando bien. Hay que hacerles ajustes. Pero déjame ¿Cuál poner... te parece que está funcionando bien, por ejemplo? Mira, yo creo que la reforma de competencia está funcionando muy bien. ¿La financiera? La competencia económica. La competencia económica. La COFESE está funcionando bien. La de telecomunicaciones también está funcionando bien. Si te están haciendo señas, me paro. No, es para ir al corte. Vamos al corte, seguimos 10 minutos más con nosotros. Para ser claros. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en Perspectivas, participe con nosotros, @canal44tv, @EFTousaint con doble S, sus comentarios en esta entrevista con Alfonso Romo. Alfonso, nos quedamos con las reformas estructurales. Mira, hiciste una pregunta, mira, estamos revisando todo, porque todo es perfecto, no todo es negro ni todo es blanco. Hay unas más sensibles que otras. Yo no me metería en la financiera porque no sirvió, sinceramente, con todo respeto. La laboral hay que verla porque tiene cosas que pueden ser de gran repercusión de largo plazo. Eso de quitar los tribunales, las juntas de conciliación, se me hace que hay que estudiarlo. No, y le han ido quitando derecho a los trabajadores. A los trabajadores. Se me hace que no podemos irnos a los extremos. Tenemos que ser equilibrados y centrarnos en el bienestar del país y de la persona. Entonces, estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, Pemex, reforma energética. Vamos a platicar las más sensibles. Mira, primero, el Estado de Derecho se va a respetar al 100%. ¿A qué me refiero? Vamos a revisar todo, pero todos los contratos que se hayan dado al margen de esta reforma, que estén bien, por el bien del país, sea quien sea los dueños, se van a respetar al 100%. 100%. Lo dijo Nueva York,
en Bloomberg, lo dijo en la Ciudad de las Américas, lo acaba de decir. Si gana no va a empezar a recibir No vamos a British Petroleum, el día que nosotros, cero. El día que nosotros huela el mundo, que no somos un Estado de Derecho, que no respetamos el Estado, pues ¿qué vamos a gobernar? Nada. Primer punto. Entonces, esa parte sí. Ahora, probablemente no vayamos a dar más. Vamos a estudiar qué le conviene al país, ¿sí? Pero lo que está, lo vamos a respetar. Y estamos revisando la reforma. La reforma no puede haber plebiscito, lo platicábamos informalmente, porque todo lo que afecte ingreso y egreso no puede haber. Y además, si lo hiciésemos, tendríamos que ir al Congreso, y el Congreso tiene que aprobar una reforma constitucional con 75%. Entonces, hoy vamos a ver qué podemos hacer en este marco, respetar lo que hay y optimizar y mejorar para adelante lo que sea bueno para México. ¿Ok? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Técnicamente, legalmente hay que estudiarlo. Pero que no se asusten, no va a haber ninguna arbitrariedad. Entonces lo de la consulta lo vamos sacando. No va a haber consultas. Él puede hacer una consulta democrática. Que no tenga vinculación ni nada. Y tiene todo el derecho a hacerle, qué bueno que la haga. De hecho, fíjate, en el planteamiento del libro, que no lo has tocado, que es muy importante, él plantea la revocación de mandato. Sí. Y si no me quieren, me corren. Sí. Si más demócrata que eso... Cosa que también la Corte dice que es inconstitucional. Lo que tú quieras. Pero un hombre que te dice, yo voy a llegar y que me corran, la intención ya es positiva. Sí. Bueno, entonces, la reforma energética, y ahora te voy a dar mi opinión personal. Si queremos cero deuda extra, queremos no déficit, y tenemos que realmente invertir fuerte y darle importancia a lo que falta en educación. Sí. Salud, pobreza extrema, atacar las zonas más pobres de este país, 60 millones de pobres, las zonas más pobres, el sureste de México. Y además, fortalecer Pemex, muy importante. Tenemos que tener un Pemex fuerte. Podemos tener el sector privado, pero necesitamos un Pemex buena fuerte. Competidora del mercado. Tenemos que tener un Pemex fuerte. Bueno, con todo lo que tenemos que hacer de rezago a este país, pues no hay lana. Entonces necesitamos a todo México invirtiendo por México. La reforma fiscal se necesita, Alfonso. En el gasto más importante que en el ingreso. Los ingresos. En el ingreso no vamos a tocar. Me hablabas del señor Gerardo Esquivel, conozco cómo piensa Gerardo, pero me hace muy raro que no proponga una propuesta fiscal más progresiva, por ejemplo. Bueno, nosotros no estamos planteando, te lo estoy diciendo. Es decir, las grandes riquezas de este país no las van a tocar. Nosotros no vamos a tocar nada que tenga que ver. No vamos a tocar la reforma, te lo acabo de decir y te lo repito, va a ser por el gasto. El ingreso no, vamos a dar confianza, no vamos a cambiar nada. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es, estamos proponiendo, y en noviembre lo vas a tener en firme, que haya cero impuesto sobre la renta en todo lo que es nuevas tecnologías. Este país está sentado en tecnologías tradicionales, no tengo nada contra ellas, pero no estamos haciendo nada por cambiarle el perfil a México. Es un asunto en Baja Jalisco, que es uno de los vocacionamientos estatales, propósito, ¿no? Vamos a tener una atención especial para todos, son energías renovables, ¿sí? No de fuentes de carbón, todas las tecnologías de la información, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es la industria genómica, informática. Ahí vamos a tratar de tener un paraíso para crear lo que no existe. 2, queremos proponer que haya beneficios para los científicos, para que tengan beneficios en el impuesto sobre la renta, para que recuperar talento que se nos ha ido. Entonces, estamos proponiendo cosas muy innovativas. Puro gasto, entonces. Reforma, ni siquiera a las grandes empresas de este país no se le va a corregir nada. Esto es más un discurso político que algo económico, Alfonso, desde para que los grandes poderes de este país no se pongan en contra de Andrés Manuel. Yo no me presto ve lo que pagan las empresas en este país, poquitito. Yo no me presto, que paguen lo que les corresponde. Pero si el impuesto sobre la renta es 35% y pagan 10, vamos a ver por qué 10. Una cosa es no aumentar impuestos y otra cosa es no hacer valer la ley. Son dos cosas diferentes. Vamos a ser muy estrictos en la aplicación de que cada quien pague lo que pague, ¿sí? Pero no vamos a crear nuevos impuestos ni vamos a satanizar a nadie. No más que cumplan. Con que cumplan y que no haya derroche, hacemos mucho. Con el asunto, Alfonso, de la impunidad, Andrés Manuel ahí ha tenido algunas declaraciones donde dice vamos a combatir la corrupción, pero después habla de amnistías. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel? Sobre todo con los políticos que han participado en temas de corrupción. Mira, la República Mexicana está conformada por 3 poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si el judicial que se encargue de lo judicial, si hay denuncias, si hay abusos, está la función pública. Bueno, pues que el procurador o que el fiscal, que va a ser autónomo, se dedique a perseguir. Pero lo que ha tratado de decir es, no va a haber persecución de todos contra todos. Nos vamos a dedicar, esto es muy importante, a construir al país. Te voy a poner el ejemplo, no es que vaya a haber impunidad y que se van a perdonar, pero eso está el fiscal. Lo judicial, lo que es que lo haga el judicial, legislativo, y la legislativo. Fiscalía que arme todos los expedientes Lo que para ir quieran. detrás de los corruptos. Que no haya el mano presidente negra. No va a ser quien el que va a andar de policía. La justicia selectiva. Digamos que es más importante combatir la pobreza y los rezagos de muchas cosas. Sabes que es importante incluso en las naciones más desarrolladas que el presidente tenga un compromiso de que este tipo de cosas pasen, ¿no? De que haya justicia. Lo va a tener, pero que no haya mano negra, porque muchos dicen que hay. ¿Cuántos gobernadores hay ahorita perseguidos? 3, 4. No, 14 o 15 o 16, y Yarrington y el con otro. Exxon, sí, No, y los que sí, no, claro que hay justicia selectiva. ¿Y dónde están? Clarísimo, sí. Pues ni uno. Fuera de padres, ¿no? O sea, que se cumpla. Entonces, para eso es el fiscal independiente. Bueno, qué bueno que va a haber un fiscal independiente. Vamos a ver cómo venga. Y adelante, no se va a proteger. Lo que pasa es que nos vamos a dedicar a construir el país, no meter todos al bote. Seguridad también en este tema, Alfonso. Andrés Manuel está a favor de una policía más centralizada, de policías federales, de que siga el ejército en las calles. ¿Qué? En términos policiales. Es un tema que me vas a permitir no contestar porque no lo entiendo mucho. No lo conozco, es un tema delicado. Ayer fue una junta sobre política y gobierno, se ha tratado este tema. La verdad que no he profundizado, no soy un experto. Sí te prometo que si nos invitas... ¿Qué ha hecho que el ejército para afuera? En 3 meses, es lo que ha dicho, hay que estudiar en detalle. La intención de Andrés filosófica es vamos a atacar la fuente del problema. Si las carnes de cañón son los jóvenes, que son los que recluta el crimen, si hay las pandillas, si no tienen futuro, ¿a dónde se van a ir estos jóvenes? Pues vamos a atacar con este proyecto de jóvenes que esto se disminuya. Si hay menos corrupción y hay menos todo se empieza a sanear más. No es que se va a desaparecer, se va a tratar de desaparecer, que cambie el rumbo. ¿Qué tenemos que hacer con los ministeriales, policías? ¿Qué preparación hay que hacer? ¿Qué rezagos tenemos que hacer? ¿Cómo está el ejército? Necesitamos una Guardia Nacional, eso ya está en la legislación, la instituimos como Guardia Nacional, que ya está en la Constitución, o no, eso es lo que estamos debatiendo y va a haber una propuesta concreta. Te pregunto un par de cosas sobre Jalisco, Alfonso, que nos quedan 3, 4 minutos. Ha habido mucha polémica sobre las personas que están en Morena en Jalisco, en particular 2, Carlos Lomelí y Enrique Michel. Uno, seguro lo conoces, empresario dulcero. Carlos Lomelí, que está en Movimiento Ciudadano, también empresario del sector más bien sanitario y que ha hecho incluso negocios con la administración de Enrique Peña Nieto. Que es que está mandando un mensaje de que de pronto se rodea, en este caso en Jalisco, de personas que algunos asumen que no son realmente de izquierda o que comparten el proyecto de Andrés Manuel, y 2, que de pronto tienen algunos casos de corrupción que pueden llegar a manchar su proyecto aquí en Jalisco. Mira, te aclaré hace un momento, si no lo aclaré te lo digo, yo no estoy en Morena. Sí. Acuérdate que es un grupo partidista. Yo no estoy metido en Morena. No conozco muchas gentes que mencionas de Morena. Realmente a Micheli lo he visto, no lo conozco, o sea, quizá lo haya visto, pero conocer es platicar, ¿no? Sí. Y a Lomelí nunca había oído nombrar de él, o sea, no sé. Lo que sí te puedo decir es que cuando hoy se está subiendo pues mucha gente, ¿no? Es como, no quiero hablar de ellos en lo personal, ahorita es como un perro gordo, ¿no? Que pasa por un pueblo, se suben las chinches, los quejenes, los gorgojos y todo, ¿no? La cosa es que no lleguen a gobernar, ¿no? Porque si quieren subir, pues se van a subir, ojalá y voten, pero de eso a que lleguen a gobernar, no. Yo creo que Morena, por lo que he oído, como lo he visto de Andrés, se cuida mucho de quiénes. Entonces hay muchos que dicen que son. La verdad es que tenemos que ser muy pulcros para realmente tener un cambio verdadero. No puede haber incongruencias en eso te doy la razón. De este caso en particular no conozco. ¿Tú le recomendarías a Andrés Manuel buscar una alianza con Enrique Alfaro en Jalisco? Mira, no me meto en lo político porque no me incumbe y no entiendo las relaciones. Lo único que te puedo decir es que yo en lo personal respeto mucho a Enrique Alfaro. Lo respeto mucho, se me hace una excelente persona
¿Qué se puede entre ellos? Pues que lo discutan ellos, ya se conocen, ya han estado juntos. ¿Qué hay entre ellos o qué no hay? Pues que lo discutan ellos. Que si lo ves bien, pues también. Yo lo veo bien. Que se a mí yo no te puedo decir nada malo, al contrario, que muy bien. A mí Enrique Alfaro me cae muy bien. De hecho, participé, en cierta forma, a presentarlo con Dante cuando vino Andrés Manuel, que me pidieron, tú lo sabes. O sea, ¿qué te puedo decir? Ahora, que sería ideal que se juntaran, en mi opinión, para mí sería ideal. Y si no, bueno, tienen ustedes un supercandidato y Morena que traiga otro y que ustedes decidan quién es el mejor. ¿Dónde veremos a Alfonso Romo? Lo veremos en el gabinete. Se habla mucho de qué posición, en caso de que Andrés Manuel fuera presidente, qué posición podrías tener, si secretario de algo, si incluso se habla de jefe de gabinete. ¿Hay alguna posición que te interese? Nada. No te vas a meter. Así como cuando llegué a Fox, que nunca estuve en el gobierno ni hice negocios con Fox, igual aquí. Estoy ayudando al país, tengo mucha relación con Andrés, realmente es un hombre bueno, es un hombre honesto, es un hombre que tiene oficio político, conoce todos los Méxicos. Creo que es la persona adecuada, me la voy a jugar con él. Pero no estás ahí buscando... No me interesa. No voy a estar en ningún puesto. Y tampoco detrás. Bueno, si me invita para participar y a darle mi opinión, como me ha invitado, nunca estuve con Cedillo y me pidió su opinión cuando me la pidió, o salí, encantado. Y si puedo opinar de temas, pero encantado. Entonces estás poniendo tu prestigio sobre la mesa solamente para que Andrés Manuel gane. Para que México tenga un cambio. No quiero hacer nada. Absolutamente. Alfonso, nada. Gracias por habernos acompañado. Bueno, antes de retirarnos, ¿alguno del equipo económico que nos puedas adelantar? ¿Alguno que sí pueda estar involucrado? Gerardo, Rogelio. Bueno, Rogelio siempre ha estado, ¿no? Yo creo que lo van a invitar. Todavía no te puedo decir con quién, pero Rogelio es una persona que siempre ha estado con Andrés. Iba a ser el secretario en el 2012. ¿Sí? No tengo ninguna duda que pueda ser el nuevo. Hay otros nuevos que hay mucha gente. Te voy a platicar muy rápido, ¿eh? Sí. Hay mucha gente muy valiosa que se ha ido incorporando de la sociedad civil, porque realmente es un equipo con gente de Morena, por supuesto estamos trabajando para ahí, pero muchos de la sociedad civil, muy valiosos, que puede haber nombres que hoy no conocemos, pero muy buenos y muy honestos. Esperaremos el tiempo. Gracias, Alfonso. Nos vamos hasta el lunes en Perspectivas.